En este vídeo voy a explicar cómo se calcula el ángulo que forman dos rectas, cómo se calcula la distancia entre dos puntos, la distancia entre un punto y una recta y la distancia entre dos rectas. Bien, en primer lugar, el ángulo que forman dos rectas. Esas dos rectas no van a ser paralelas para calcular ese ángulo, sino que se van a cortar en un punto. El ángulo que forman esas dos rectas lo vamos a calcular hallando el ángulo que forman dos de sus vectores directores. Es decir, sacaré un vector director de una de las rectas, el vector director de la otra recta y hallaré ese ángulo. ¿Cómo lo hallo? Con esta fórmula de aquí. Y es que coseno de ese ángulo es igual al valor absoluto del producto escalar de esos vectores partido del producto de los módulos de esos vectores. Recuerdo que esta fórmula salía de despejar el coseno del ángulo del producto escalar. Si teníamos la fórmula del producto escalar y despejábamos coseno del ángulo, me quedaba esto. Bien, un detalle. Cuando despejábamos, me quedaba aquí producto escalar, porque hemos cogido el valor absoluto del producto escalar. Es decir, este producto escalar me va a dar un número. Con estas barras estoy indicando que voy a coger ese número con signo positivo. Es decir, si me da negativo lo cambiaré a positivo, y si me da positivo pues se quedará tal cual. ¿Por qué hacemos esto? Porque si nos fijamos, dos rectas forman este ángulo, pero también forman este otro ángulo de aquí, es decir, el suplementario. Entonces, ¿cuál de los dos vamos a coger? De estos dos ángulos, el que vamos a coger va a ser el menor, es decir, el ángulo agudo, el ángulo que es menor de 90 grados. ¿Cómo consigo esto al hacer la fórmula? Pues recuerdo que si hacemos el producto escalar de dos vectores que forman un ángulo mayor de 90 grados, el resultado da negativo, es decir, ese producto escalar da negativo. Si da positivo, quiere decir que esos vectores forman un ángulo menor de 90 grados, agudo. Entonces, como nos queremos quedar con el ángulo agudo, por eso si este producto escalar me da negativo, lo que vamos a hacer es coger el valor absoluto para coger el resultado positivo. Es decir, si me diera negativo, querría decir que, por ejemplo, en lugar de tener este vector, que sería director de esta recta, estaríamos, por ejemplo, con este vector que también es director de la recta, pero tiene sentido opuesto. Por eso, si hiciera el producto escalar de estos dos vectores, que serían vectores directores de las rectas, pues el producto escalar me daría negativo, y si lo dejara negativo me daría este ángulo mayor de 90 grados, que es el que no quiero hallar, porque quiero hallar el otro. Bueno, lo que podría hacer es, una vez hallara este ángulo mayor de 90 grados, porque se me ha olvidado poner aquí el valor absoluto, se lo restaría a 180 y entonces me saldría el ángulo que quiero hallar, que es este ángulo alfa. Bien, lo más cómodo es acordarnos de poner el valor absoluto y entonces seguro que nos sale directamente este ángulo agudo. Vamos a ver esto con un ejemplo, y es si me dan esta primera recta y esta segunda recta. En ambos casos me las dan en paramétricas. Si me las dieran en otro tipo de ecuación, ya vimos en un vídeo anterior cómo sacar el vector director, me den el tipo de ecuación que me den. En este caso es muy sencillo sacar los vectores directores. En esta primera recta el vector director es menos 2, 1, y en esta segunda recta es 2, menos 3. Bien, pues aplico la fórmula, me queda que el coseno del ángulo que forman, ese ángulo lo voy a llamar alfa, es el valor absoluto del producto escalar, sería de menos 2 por 2 más 1 por menos 3, partido de el módulo de este primer vector, que será la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, por el módulo del segundo vector, que va a ser la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Aquí va a dar menos 7, el valor absoluto de menos 7 es 7, y aquí va a quedar raíz de 5 por raíz de 13.
pues entonces queda que alfa será el arco coseno de 7 partido de raíz de 5 por raíz de 13. Si hacemos esta operación, esto queda que este ángulo es 29,74 grados. Bien, pasemos al siguiente apartado, que sería calcular la distancia entre dos puntos. Los puntos los he llamado P y Q. Pues calcular la distancia entre dos puntos P y Q se calcula calculando el módulo del vector que va desde P hasta Q o desde Q hasta P. Es decir, si yo tengo un punto P y otro punto Q, pues simplemente calculando el vector que va de un punto a otro y hallando su módulo, tendré ya la distancia entre los puntos. Bien, entonces, distancia entre P y Q, en este ejemplo de aquí, será igual al módulo del vector PQ. Este vector pues va a ser 4 menos 5, 9 y 11 menos 8, 3. Pues va a ser el módulo de este vector, que sabemos que es raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto queda la raíz cuadrada de 90, que si sacamos factores queda 3 por raíz de 10. Y si no me indican en qué unidades estamos trabajando, pues ponemos una U de unidades. Es decir, la distancia serán 3 por raíz de 10 unidades de longitud. Bien, pasamos al siguiente apartado y es cómo calcular la distancia entre un punto y una recta. En este caso, lo que tenemos es una recta y un punto que va a estar fuera de esa recta, ya que si el punto estuviera en la recta, pues la distancia sería 0. Podemos comprobarlo simplemente sustituyendo el punto en las ecuaciones de la recta, y si ese punto cumple la ecuación de la recta, sabemos que estará en la recta y la distancia es 0. Bien, para calcular esta distancia, si me dan un punto con sus coordenadas y una recta con su ecuación implícita, hay una fórmula que me permite calcular directamente cuál es esa distancia. Es esta fórmula de aquí, que es sustituir en estos términos de la ecuación implícita la x y la y por las coordenadas del punto del que queremos calcular la distancia a la recta, aquí arriba. El resultado lo cogemos con valor positivo, es decir, calculamos su valor absoluto y dividimos entre la raíz cuadrada de a al cuadrado y b al cuadrado, que son los coeficientes del término con la x y el término con la y de la ecuación implícita de la recta, y que serían las coordenadas de un vector normal a esa recta. Luego, ese vector normal sería calcular su módulo y dividir por ese valor en esta fórmula. Bien, con esta fórmula calculamos cuál es la distancia de un punto a una recta, pero en verdad, ¿qué distancia estamos midiendo? Porque si yo cojo este punto de la recta, su distancia al punto P, que es el que me dan, sería esta de aquí, sería desde aquí hasta aquí, pero si cojo otro punto de la recta, la distancia va a ser diferente. Entonces, ¿qué distancia se está calculando aquí? Pues se está calculando la distancia entre P y el punto de la recta que está más cercano a P. Ese punto de la recta que está más cercano a P será un punto que va a estar aproximadamente por aquí, de manera que el vector que va desde el punto P hasta el punto que está más cercano va a ser perpendicular a la recta. De manera que otra forma de calcular la distancia sería calcular la recta que pasa por el punto P y que es perpendicular a la otra recta, y una vez tenemos las dos rectas podríamos hallar este punto de corte. Una vez tuviéramos ese punto de corte, sabríamos que la distancia desde P hasta la recta sería la distancia entre estos dos puntos, que ya hemos visto en el apartado anterior cómo calcularla. Bien, siempre que me pidan solo la distancia, lo más cómodo va a ser usar la fórmula. Pero usando la fórmula sabremos la distancia, pero no sabemos cuál es este punto más cercano. En caso de que me pidan que calcule este punto, que es el más cercano de la recta al punto P, pues tendré que hacerlo calculando esta recta y calculando el punto de corte. Bien, vamos con este ejemplo. Tenemos este punto y esta recta.
Vamos a calcular en primer lugar la distancia utilizando esta fórmula. En este caso me va a quedar que la distancia entre el punto P y la recta R va a ser igual a el valor absoluto de, voy a cambiar aquí la X y la Y por las coordenadas del punto, es decir, quedaría menos 2 más 3 por 7 más 7. Y esto en valor absoluto. Dividido entre la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Si hacemos este cálculo, esto queda 30 partido de raíz de 10. Que si racionalizamos, esto queda 3 raíz de 10 unidades. Luego esta sería la distancia entre el punto este y la recta. Vamos a verlo con GeoGebra para calcularlo de la otra forma que he comentado, y es que tendríamos, esta sería la recta R y este sería el punto P. Entonces mi objetivo sería calcular cuál de los puntos de la recta R es el que está más cercano a P. Para ello voy a sacar la recta que es perpendicular a la recta R y que pasa por P. Esa recta es esta de aquí. Bien, habría que calcularla, ahora veremos cómo calcularla. Y una vez la hemos calculado, sacar el punto de intersección, que sería este de aquí, que voy a llamar P'. En este caso sus coordenadas van a ser 1 menos 2. También vamos a ver cómo calcular ese punto de intersección. Una vez tengo este punto y este, pues sería calcular la distancia entre los dos puntos para calcular la distancia entre el punto y la recta. Bien, vamos a hacer los cálculos. Bien, en este caso voy a calcular esta recta que he pintado de color verde y que voy a llamar S. Y para calcular esa recta, pues necesito un vector director de esa recta S. Y el vector director va a ser justo el vector normal de esta recta, que lo puedo sacar directamente de aquí, que es el vector menos 1, 3. Como este vector es el normal de la recta R, es decir, es perpendicular al vector director de la recta R, pues podré utilizarlo como vector director de la recta S que voy a calcular. Bien, tengo vector director, tengo un punto por el que pasa, porque esa recta va a pasar por el punto P. Luego, por ejemplo, puedo sacar sus ecuaciones paramétricas, que van a ser x es igual a menos 2 menos lambda e y es igual a 7 más 3 lambda. Bien, ya tengo la recta, luego solo me falta ya la intersección entre las dos rectas. Si una recta la tengo en paramétricas y la otra con la ecuación implícita, pues es sustituir y quedaría menos 2 menos lambda más 3 por 7 más 3 lambda más 7 tiene que ser igual a 0. Esto queda 2 más lambda más 21 más 9 lambda más 7 igual a 0. Juntamos aquí los términos que tienen lambda, queda 10 lambda, y los que no tienen lambda los pasamos al otro lado y queda igual a menos 30. Luego quiere decir que lambda va a ser igual a menos 3. Pues para calcular el punto de corte sustituimos lambda igual a menos 3 en las ecuaciones paramétricas y entonces me va a salir que x es igual a menos 2 menos menos 3, es decir, 1, e y es igual a 7 más 3 por menos 3, va a quedar igual a menos 2. Luego el punto de corte va a ser el punto 1 menos 2, que ya habíamos observado en GeoGebra, que era exactamente el que me iba a salir. Bien, si este punto lo llamamos P', entonces la distancia entre el punto P y la recta R, que era la que quería hallar, sé que se va a poder calcular calculando la distancia entre el punto P y el punto P'. Es decir, calculando el módulo del vector que va desde P hasta P'. Es decir, calculando el módulo del vector que sale de hacer 1 menos menos 2, que es 3, y menos 2 menos 7, que es menos 9.
y el módulo de este vector va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 9 al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 90, que es 3 raíz de 10 unidades de longitud, lo que va a medir la distancia entre el punto P y la recta, y es exactamente lo que nos había dado antes. Bien, un último detalle, y es que si las distancias que me piden son entre un punto y una recta que es paralela a uno de los ejes de coordenadas, por ejemplo, voy a quitar antes lo que no nos sirve de aquí. Imaginemos que me dan este mismo punto que antes, pero me piden su distancia con esta recta. Esta recta sería la recta que es constantemente igual a 5, luego sería la recta igual a 5. Es decir, su ecuación implícita sería y menos 5 igual a 0. Podría calcular la distancia de este punto con la recta aplicando la fórmula o con el otro método que he dicho de la recta perpendicular. Pero cuando la recta es paralela a uno de los ejes, vemos claramente cómo la distancia va a ser, fijarme cuál es la coordenada que es fija en la recta, en este caso la coordenada y restarla con la misma coordenada del punto del que queremos calcular la distancia. Es decir, en este caso la distancia va a ser este 7 menos 5. Vemos claramente cómo la distancia sería la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Y esta distancia son 2 unidades, porque va desde 5 hasta 7. Luego no haría falta aplicar la fórmula ni ninguna cosa. Podríamos poner directamente que la distancia desde el punto hasta la recta pues es el valor absoluto de 7 menos 5. Pongo valor absoluto por si pusiera 5 menos 7, es decir, si pusiera la resta de esas coordenadas al revés, pues al dar negativo la distancia no puede ser negativa. Pero bueno, podemos fijarnos bien en qué orden hacer la resta para que dé positivo y de esa manera calcular directamente la distancia. Bien, esto sería en este caso en el que tenemos esta recta paralela al eje X. De forma análoga se haría si tuviéramos una recta, como vamos a ver, que es paralela al eje Y. Por ejemplo, esta recta, que sería la recta que es constantemente X igual a 3. Lo mismo, como la coordenada que es constante es la X, es decir, X es igual a 3, podríamos escribir la implícita, que es pasar el 3 al otro lado restando, pero viene a hacer lo mismo, no hace falta ni hacer esto. Digo de hacerlo por si quisiéramos aplicar la fórmula y necesitamos tener la ecuación implícita. Pero, como he dicho, no hace falta. Si la X es constantemente 3, la coordenada X de este punto es menos 2, luego puedo hacer que la distancia entre el punto P y la recta R va a ser el valor absoluto de 3 menos 2. Cuidado aquí, porque es la resta de las coordenadas y si una es negativa, pues queda, como en este caso, una suma de 3 y 2 que da 5 unidades de longitud. Bien, antes de pasar al último apartado, comentar una cosa, y es que si la recta no me la dan con la ecuación implícita y quiero aplicar la fórmula, pues tendré que pasarla a su ecuación implícita. Ya hemos visto en otro vídeo cómo, a partir de cualquiera de las otras ecuaciones, podemos obtener la ecuación implícita. Incluso hay diferentes formas de conseguirlo. Bien, pasamos al último apartado, que es distancia entre dos rectas. Bien, si las rectas se cortan, la distancia va a ser 0, ya que hay un punto que pertenece a esas dos rectas, es decir, hay un sitio en el que esa distancia es exactamente 0. Luego la distancia va a ser 0. Y si las rectas son paralelas, la distancia entre las rectas es la distancia desde un punto cualquiera de una de ellas a la otra. Es decir, coja el punto que coja de una de las rectas, si calculo la distancia respecto a la otra recta, va a dar siempre lo mismo. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Si me dan esta recta R1 y esta recta R2. En primer lugar, vamos a ver si son paralelas, ya que si no son paralelas, pues se cortan en un punto y la distancia es 0. Vamos a sacar el vector director de esta recta R1, que va a ser el 2 menos 1,
Y el vector director de esta recta R2 no lo sabemos directamente, vamos a sacar primero el vector normal de esta recta R2, que sería 1, 2, y a partir de este vector normal voy a sacar el vector director de la recta R2, que es intercambiar las coordenadas y cambiar una de signo, por ejemplo la segunda, y me doy cuenta de que tienen el mismo vector director. Luego las rectas van a ser paralelas o podría ser que fueran la misma recta. En ese caso también la distancia sería 0. ¿Cómo compruebo si son la misma recta? Pues recuerdo, podemos coger un punto de la recta R1. Por ejemplo, si le damos a lambda valor 0, va a salir el punto 1, 0. Y compruebo si ese punto pertenece a la recta R2. Pues para comprobarlo, sustituyo en la ecuación, quedará 1 más 2 por 0 más 2 y tiene que dar 0. Evidentemente esto no da 0. Luego quiere decir entonces que no pertenece ese punto a la recta R2. Luego las rectas R1 y R2 son paralelas. Luego sí vamos a poder calcular una distancia distinta de 0. Bien, pues para calcular esa distancia cojo un punto cualquiera de una de las dos rectas, pues por ejemplo este que ya he calculado, y calculo su distancia respecto a la otra. De manera que queda que la distancia entre la recta R1 y la recta R2 será igual a la distancia del punto que he sacado de la recta R1 y la recta R2. Lo voy a hacer directamente con la fórmula, va a ser sustituir ese punto en esta ecuación, que en verdad esa sustitución ya la he hecho aquí, será 1 más 2 por 0 más 2, partido de la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto va a dar igual a 3 partido de raíz cuadrada de 5. Que si racionalizamos esto queda 3 raíz de 5 partido de 5. Unidades de longitud. Bien, y esto sería todo.